Buen día, grupo. El día de hoy vamos a continuar dibujando temas básicos para poder empezar con los temas principales de la materia. Vamos a empezar esta lámina por trazar dos líneas auxiliares para trazar el título. En este caso vamos a dibujar ahora el trazo de números. Entonces, dos líneas auxiliares, parte superior, y trazamos con letras muy geométricas, mayúsculas por favor, las palabras trazo de números. Entonces ya vimos hasta ahora que para trazar las letras ocupamos una renglonadura. Pues para el trazo de números ocurre algo similar, también tenemos que trazar una renglonadura. Es el procedimiento correcto, mas sin embargo, por lo general, dependiendo de la situación, vamos a prescindir o no de ella, es decir, la vamos a usar o no dependiendo de la situación. Lo que vamos a hacer como primer punto va a ser trazar líneas auxiliares hasta la mitad de mi hoja y luego a la otra mitad en dos pasos, a cada medio centímetro de separación. ¿Sí? Primero trazamos varias. Del lado izquierdo, muy claras, son líneas. ¿Cómo se llaman estas líneas? Líneas auxiliares. Entonces vamos a trazar 6 de ellas. Primero del lado izquierdo, recorremos. Ahí ya me equivoqué. ¿Sí vieron? Se fue más arriba la línea, entonces vuelvo a trazar nada más. Y ahí dejo el error, no borramos, porque estamos trabajando siempre de menos a más, es decir, una calidad de línea muy clarita. Si hay error, puedo corregir. Esta me quedó un poquito abajo, la empiezo desde acá, la subo un poco y hemos dado solución a ese pequeño detalle. Entonces, si observamos, ¿sí? Y ahora vamos a trazar líneas verticales a cada medio centímetro también de separación, paralelas entre sí, para empezar a generar ahora una retícula. Entonces, esta retícula a cada medio centímetro de separación va a ser nuestra renglonadura en el caso de los números, ¿sí? Entonces son cuadritos los que nos generan los números propiamente. Entonces ya sabemos que también tiene una renglonadura el trazo de números. Verticales de arriba abajo, con calma, paralelas entre sí, y esto que estamos generando se llama retícula, red o malla, a base de líneas horizontales y verticales. Hay a base de líneas a 30 grados, a 45, a 75, a 105 grados, etcétera. Todas las que resultan del uso de mi escuadra y Cartabón. Así pues hasta concluir en el lado derecho. Ahora, propiamente el trazo de los números, vamos a empezar por dejar dos libres y en los primeros 4, 2 horizontal y 2 vertical, vamos a dibujar el número 1 con una línea vertical y una diagonal de arriba abajo. Dejamos 2 libres nuevamente y utilizamos los siguientes 2 para dibujar el número 2, como cuando hacíamos en primaria que decíamos el patito. Aquí está 2.
dejamos uno libre, verticales, uno libre, y el 3 como si fueran dos elipses. 3, dos libres, y hacemos el 4 en los próximos 4 cuadritos, con una línea vertical, de arriba abajo, una línea diagonal, inclinada, y una horizontal, de izquierda a derecha. Ahora el 5, dejamos dos libres, nuevamente. El 5 lo vamos a hacer con una línea horizontal, de lado a lado, una línea vertical de arriba abajo, y una parte horizontal y una parte curva que regresa en el sentido. Dejamos dos libres, dos cuadritos libres, y en los próximos 4, tanto vertical horizontal, vamos a circunscribir el 6 con un gran trazo de lado a lado, empezando por la parte superior. Cerramos en la parte inferior con una especie de elipse, ¿sí? Entonces, todo de un solo trazo. Dejamos dos libres verticalmente, y el 7 lo hacemos con una horizontal y luego una diagonal inclinada. No cerramos hasta la esquina, poquito antes, y aquí con la opción de poner una línea horizontal. Esta puede ir o no, ¿eh? Dejamos dos libres, el 8, vamos a trazar una circunferencia y una especie de elipse poquito más abierta. No son dos circunferencias, sino dos elipses un tanto achatadas, más o menos a la mitad de cada recuadro, y un poquito más de la mitad de cada recuadro. El 9 es un poquito complicado, pero no difícil. Dejamos dos libres. El 9 empezamos dos trazos del centro superior de los 4 cuadritos que utilizamos del centro. Vamos a utilizar una especie de 3/4 de elipse hasta ahí. Voy a acercar un poquito de la parte superior al centro, 3/4, y el otro trazo a cerrar en la parte baja, ¿sí? 9. Y finalmente dejamos dos libres, y el 0, pues una circunferencia que abarque mis 4 cuadritos. En esta parte vamos a repetir la serie, pero dejamos dos libres. Bueno, vamos a dejar, a ver cuántos son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a dejar 3. Y trazamos 1, 2, 3, el 1, línea vertical e inclinada. Dejamos uno libre, y el 2, como el patito, trazamos. ¿Sí? Nada más para que no se vea ahí el vacío. Este es un primer método, utilizando 4 cuadritos por número. Ahora, el siguiente método es utilizar únicamente 2 cuadritos de forma vertical. Por consecuencia, los primeros los voy a dejar libres, los primeros 2, y trazo el número 1 al centro, una línea vertical de arriba abajo y una inclinada. Dejo ahora 2 cuadritos libres para que no me queden tan pegaditos, y de arriba abajo el mismo patito, el mismo procedimiento, pero utilizando 2 cuadritos nada más, de esta forma. 2. Dejamos 2 cuadritos libres, y el 3 va a ser, recuerden, 1 de ancho, línea horizontal, bajo en diagonal a 60 grados aproximadamente, y cierro con una curva, ¿sí? El 4 dejamos 2 cuadritos libres, y el 4 trazamos una línea vertical, una horizontal, y cerramos en vertical. Dejamos 2 cuadritos libres, y el 5 lo hacemos horizontal, vertical y segmento de curva. El 6 dejamos 2 cuadritos libres. El 6 lo hacemos igual, de un solo movimiento, parte superior, bajamos y cerramos. 7, 2 cuadritos libres, línea horizontal, y bajamos en diagonal. Igual aquí opcional, una horizontal pequeñita.
El 8 dejamos 2 libres y el 8 ahora sí van a ser 2 circunferencias circunscritas en cada cuadrito. ¿Sí? El 9 vamos a hacerlo también de un solo movimiento, dejamos 2 libres. Basándonos en una circunferencia voy a rayarlo o a pretrazarlo para que lo vean. Circunferencia parte superior, bajamos y cerramos. Y el 0 dejamos 2 libres y una elipse pero vertical prácticamente. ¿Sí? Dejamos, con esto terminamos del 1 al 9 y el 0. Dejamos 3 libres y empezamos a trazar el 1 nuevamente, vertical. Dejamos 1 libre, no, son 2 libres y trazamos el 2. Dejamos 2 libres y alcanzamos a trazar el número 3. Este 3 quedó mucho más estético que el de acá, entonces traten de basarse un poquito más en este. Recuerden, es dibujo a mano alzada, entonces puede que tengamos algunos detallitos, inclusive yo como maestro, así es de que no se frustren si no les sale en el primer intento. Seguimos trabajando en todo este tipo de temas para la mejora de los procesos de dibujo que ustedes deben de lograr totalmente. Y bueno, la lámina pasada habíamos visto trazo de líneas. Entonces vamos a continuar con este tema, vamos a hacer otros ejercicios más. 2 líneas auxiliares. Título: trazo de líneas. Vamos a trazar una línea auxiliar de lado a lado. Una más. Una más a 1 centímetro de separación aproximadamente. Y en la parte inferior a 1 centímetro de separación aproximadamente. Trazamos una más. 1 centímetro de separación verticalmente. 1 centímetro de separación verticalmente del lado derecho. Y a partir de aquí podemos generar, la clase pasada dibujamos a 30 grados, en este caso va a ser a 45, a 60 y vamos a hacer algunas retículas, entonces vamos a generar 3 espacios más. Vamos a checar más o menos la medida que tenemos. Si dejamos espacios de 1 centímetro, más o menos hacia tanteo, podemos checar mis espacios a dibujar. No importa que se crucen en este caso. Igual podemos ajustar. Creo que por ahí uno me va a quedar un poquitito más grande. No quedan exactamente iguales, pero remarcamos. Líneas muy marcadas. ¿Sí? Y luego vertical. Me fui un poquito chueco, no pasa nada. Creo que quedó más alto el de arriba nada más. Seguimos con las verticales. Cerramos los del centro. Lado derecho. Si ustedes observan, estoy haciendo unos leves ajustes. No pasan donde están las auxiliares recién trazadas, precisamente para disminuir un poco las dimensiones y se vean del mismo tamaño todos. Entonces, 2 líneas auxiliares abajo, de separación, lo que ustedes gusten, lo que mida su
letra mayúscula. En mi caso, por el espacio, vamos a hacerlas un poquito más pequeñas. Y vamos a trazar, nos quedamos líneas a 30, líneas a 45 grados, entonces si 30 grados es más o menos esta inclinación, a 45 debe de ser una diagonal de esquina a esquina de cuadrado. Entonces vamos a trazar una auxiliar, una intermedia y una definitiva. Una auxiliar, una intermedia y una definitiva. Es decir, vamos observando los tres tipos de línea que quiero que manejen en todos los dibujos, jóvenes. Una línea auxiliar, una intermedia y una definitiva. Y alcanza a caber una auxiliar. Entonces, escribo a 45 grados. Ahora, tenemos a 45 así. Ahora a 60, entonces tiende a ser más vertical el trazo. Entonces, a 60 una línea auxiliar, una intermedia, remarco, no me convenció mucho, y luego una definitiva. Una auxiliar, a cada medio, una intermedia y una definitiva. Una auxiliar, una intermedia y una definitiva. Una auxiliar y ahí terminamos. Y escribimos a 60 grados. Ahora, también hay a 75 grados y 105, más sin embargo, como no vamos a jugar con las escuadras, no tiene caso que las empecemos a generar. Vamos en las restantes a generar retículas. La retícula, como les decía en la explicación de la renglonadura de números, pues es esa sobreposición de líneas que pueden ser horizontales o verticales o en una cierta inclinación. En la primera vamos a retícula. Voy a poner solo las letras H-V, horizontales y verticales. Empezamos con las horizontales, una línea auxiliar, una intermedia a cada medio y una definitiva. ¿Sí? Auxiliar a cada medio, intermedia, definitiva. Auxiliar y hasta ahí. Ahora vertical, una auxiliar, una intermedia y una definitiva, todas a cada medio centímetro. Entonces, auxiliar, intermedia, definitiva. Auxiliar, intermedia, definitiva. ¿Sí? Retícula, horizontales, verticales. Luego a 30 grados recordamos la inclinación, más o menos esta. Entonces, 30 grados, auxiliar, intermedia, definitiva. Auxiliar, intermedia, definitiva. Auxiliar, intermedia, definitiva. Por ahí alcanzaríamos a ver un segmento de primero en un sentido y luego en el otro. En el otro sentido, 30 grados, auxiliar, intermedia, definitiva. Auxiliar, intermedia, definitiva. Auxiliar, intermedia, definitiva. Y por ahí vemos un auxiliar. Entonces, retícula, ...30 grados. Siguiente espacio, a 45 entonces, auxiliar,
intermedia, definitiva. Auxiliar, intermedia, definitiva. Auxiliar, intermedia, definitiva. Todos estos trazos, jóvenes, tenemos que empezarlos a dominar, ¿sí? Ahora en el siguiente, en el otro sentido, trazamos auxiliar, intermedia, definitiva. Auxiliar, intermedia, definitiva. Auxiliar, intermedia, definitiva. Auxiliar, intermedia. Terminamos. Retícula. A 45 grados. Y finalmente la última va a ser retícula. Retícula a 60 grados. Entonces nos basamos en la de arriba. 60 grados. Auxiliar. Intermedia, puedo remarcarla. Y definitiva. Auxiliar. Intermedia, definitiva. Auxiliar, intermedia, definitiva. Sentido contrario, la inclinación 60 grados, más o menos podemos hacer un pretrazo para basarnos. Auxiliar, intermedia, definitiva. Y así definitiva. Y bueno, estos siguen siendo trazos básicos para empezar a dibujar lo que viene más adelante, jóvenes. Practiquen, relajen su mano al momento de dibujar. Y bueno, con esto concluye la lámina del día de hoy. Ya estamos viendo trazo de letras, trazo de números y trazo de líneas. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Resolvemos las dudas en clase. Saludos cordiales. Hasta luego.